al otro lado, ¿verdad? Allá en el Mediterráneo. Porque vamos a hacer alusión, a ver si yo puedo verlo aquí, a un lugar que se llama Neftalí y Zabulón, míralo ahí, sí, que están arriba en el norte en amarillo mostaza y Zabulón está en un color ahí morado, ¿verdad? Lila. Pero vamos a hacer alusión en algún sentido a la geografía de Israel, porque nos vamos a ubicar en el texto para esta mañana que se encuentra en Mateo capítulo 4, versos del 12 al 23. Mateo capítulo 4, versos del 12 al 23. Y el tema para hoy es: juntos sigamos a Jesús. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 4 a partir del verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Tomen en cuenta estos sitios: ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, que los voy a hacer pescadores de seres humanos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Según datos recientes de la encuesta, de una encuesta sobre el tema demográfico, estadístico, durante el año natural 2019 se estimó en términos netos que cerca de 35,000 personas emigraron desde Puerto Rico a otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Ese número se saca en base a la resta entre las personas que se van y los que regresan. Por eso dice, es el resultado neto. 35,000 personas en el 2019, que es una tendencia a disminuir luego de la tendencia de la última década a ir subiendo ese número. Lo recuerdan, ¿verdad? Que íbamos subiendo en la emigración cuando se hacía ese cálculo. Eso se ha detenido y ha comenzado a disminuir. Pero de todas maneras, 35,000 personas. Usted se imagina el estadio Irán Bison repleto, pero todavía sin caber todas estas personas. 35,000 personas es mucha gente. Y yo lo presento porque, aunque de una primera lectura no nos percatemos, el texto de Mateo está íntimamente relacionado a este tema
de la migración. Pero antes, permítanme preguntarles con relación al tema, juntos sigamos a Jesús. Si yo les pregunto, ¿qué pregunta se les ocurre cuando alguien le dice, siga a Jesús? ¿Cuál sería alguna de las primeras preguntas que vendrían a su mente? ¿Para dónde? ¿Para dónde Jesús me está convocando? ¿Para dónde Él quiere que vaya? Y otras podrían ser, y cuando me lleve, ¿qué será lo que Él quiere que yo haga? Sigamos a Jesús. De acuerdo al texto bíblico, amada iglesia, en esta mañana puede ser una invitación demasiado comprometedora. Si bien es cierto que un análisis puede ser que los lugares en que vivimos o escojamos para vivir a lo largo de nuestra existencia, sin duda determinarán la manera de mirar el mundo, también, amados hermanos y hermanas, podemos acercarnos a este texto y a este tema, aunque nunca hayamos salido de nuestras fronteras para efectos de nuestra reflexión bíblica. ¿Cuántos aquí en esta mañana tienen personas que han tenido que emigrar a Estados Unidos? ¿Cuántos de los que están aquí tienen personas que han salido a otra jurisdicción, a otro país distinto a los Estados Unidos? Menos manos, pero como quiera, manos arriba, ¿verdad que sí? Hay gente en la distancia que en este momento traemos a nuestro recuerdo y que esa realidad geográfica nos separa de ellos. Rainer, si me ayudas con otro micrófono, por favor. Porque no ayuda la cuestión de las baterías. Parece que hay un problema interno en el micrófono en sí. Hay gente nuestra lejos, viviendo en distintas partes del mundo. Y eso tiene implicaciones para nuestra vida también. Dice el texto del Evangelio, ¿verdad? No necesariamente el que leímos, pero nuestra mente sabe reconocer que Jesús tuvo un contorno amplio en términos geográficos a través de su vida. Recordarán que nació ¿dónde? En Belén. Y luego, cuando regresó de Egipto, vino a Nazaret. Y luego, todo eso, ¿verdad? Digamos que prácticamente obligado, porque era a donde lo llevara papá y mamá, ¿verdad? Por circunstancias también diversas, unas de ellas apremiantes y unas de ellas que le pudo haber costado la vida, ¿cierto? Pero ya de adulto, Jesús, con aproximadamente 30 años, decide irse ¿hacia dónde decía el texto? Hacia un poblado de la Galilea que el autor es cuidadoso en describir como Galilea ¿de quién? De los gentiles, a un pequeño pobladito que se llama Capernaum. No sé si lo pueden ver ahí, pero es, por ejemplo, si usted mira de abajo para arriba, dentro del territorio hay un espacio azul que dice Mar Muerto, ¿verdad? ¿Lo ven? Mar Muerto. Y si usted sigue la línea azul hacia arriba, que es el río Jordán, se va a encontrar con otro espacio más pequeño, azul, que es el Mar de Galilea. En realidad, ¿verdad? Es un lago, pero se conoce también como el Mar de Galilea. Pues ese contorno alrededor de ese mar
se conoce como Galilea. Y el escritor dice Galilea de los gentiles, no porque quiera describir un pueblo de esa manera, sino porque la gente que era rechazada del centro de adoración, es decir, de Jerusalén, se iba fuera de la urbe a vivir en otros lugares. Y esa gente se consideraba despreciada, dizque porque era gente que se había mezclado con otras razas. Ese es el entendimiento primitivo bíblico al que Mateo nos llama la atención. Entonces Jesús, cuando es un adulto, decide emigrar, como lo hacen todos los días miles de puertorriqueños, pero también miles de latinoamericanos y gente de todas partes del mundo. Ahora mismo hay miles de personas tratando de atravesar las fronteras. Ahora mismo hay personas muriendo por hambre o que son deportadas, que tienen que abandonar la familia. Y el texto del Evangelio nos habla de una realidad migratoria que vivió Jesús, pero también nos habla de una realidad que sufrimos los seres humanos al día de hoy. Por eso yo les digo, el tema Sigamos a Jesús puede plantear algunas preguntas. ¿A dónde? ¿A dónde? Y si no necesariamente es un seguimiento físico en el sentido de que tengo que abandonar mi lugar, pero a lo mejor en el sentido filosófico, o en el sentido de los valores del reino de Dios, o en el sentido de la ideología que establece Jesús en su palabra. Pues esas son preguntas que estarán vigentes en nuestra mente en el día de hoy. Acercarnos a este texto puede traer mucha reflexión a nuestra vida. También podemos analizarnos no solo mirando a Jesús como modelo. Ciertamente hay un modelo que seguir en la misión de Jesús, pero también es una invitación a mirarle como precursor de un movimiento migratorio sin precedentes en la historia de la humanidad. Lo primero es, como dice una de las cartas del Nuevo Testamento, que Jesús, no tomando en cuenta la gloria que disfrutaba, abandonó su lugar al lado del Padre y se vino a este mundo para rescatarlo de la maldad, del pecado y de la injusticia. Por eso es que dice el profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas, es decir, refiriéndose a Zabulón, a Neftalí, a la Galilea despreciada de los gentiles, ese pueblo vio gran luz. Y hoy, desde nuestra bendita tierra, por causa de lo que ha hecho Cristo, también podemos levantar nuestras manos al cielo y decir, nuestro Puerto Rico también ha visto la luz del resucitado. Nuestro Caribe, nuestra Latinoamérica, porque Jesús vino a alumbrarnos, también ha sido alumbrado con la luz del resucitado. Cuando pienso en este texto no puedo evitar reflexionar sobre tantas personas que abandonan su país o su lugar, porque hay situaciones en este mundo que son opresoras, injustas, violentas y que les restan a la dignidad que Dios ha puesto en el corazón del ser humano, porque la vida que se vive no llena los requisitos del reino de Dios en esas circunstancias. Y yo creo que la invitación de seguir a Jesús también es una invitación a pensar si en alguna medida contribuimos a poner el granito de arena para que este sea un lugar más justo, aunque no tengamos que salir a ninguna parte.
Sí, amada iglesia, porque hay valores en este mundo. Usted lo puede identificar y la lista sería interminable, como también sus causas y sus motivos. Y a la vez va a escuchar la manera de justificar esos argumentos, a lo mejor con buenas razones, pero hay muchos motivos en este mundo que escapan a los valores del reino de Dios. Por eso es que seguir a Jesús contrasta muchas veces con los ideales de un mundo que ha trastocado sus valores. En ese sentido, no me queda otro remedio que decir que no tenemos escapatoria para pensar en esas realidades también. Díganme quién sale de aquí, ¿verdad? No tiene que levantar su mano, solamente para que lo piense. ¿Quién sale de aquí en el momento que se le antoje? En este caso, ¿verdad? Para Estados Unidos, y tiene que pasar procesos difíciles, migratorios, de identidad, o si es cierto que aunque a veces es tedioso, usted enseña una identificación, enseña el certificado de nacimiento y ya se monta en el avión. No me tiene que contestar y tampoco tiene que pensar si esto es bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que hay gente en nuestro mundo que no tiene privilegios, que no tiene ventajas. Yo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que tiene que ver, es un ejemplo quizás social político, pero uno podría poner cualquier ejemplo. Vamos a pensar en el empobrecimiento, vamos a pensar en el hambre, vamos a pensar en cualquier situación que haga a unos más aventajados o privilegiados que otros. ¿Sabe por qué le pongo este ejemplo? Porque a veces la comodidad de la vida hace que menospreciemos la realidad de otras personas. Lo mismo ocurre en la situación del sufrimiento por una enfermedad, por duelo. Como no lo estoy viviendo yo, no digo que necesariamente, estoy diciendo que posiblemente, como yo no lo he vivido, a lo mejor tomo en poco eso que está pensando la otra persona y como que lo paso de largo. Pero qué bueno es reconocer que en el reino de Dios nadie tiene privilegio sobre nadie. Esa es una de las cosas que vino a hacer Jesús cuando llegó desde el cielo a esta tierra. Ponernos en un plano de igualdad. Y si bien es cierto que, mire, demográficamente, económicamente, socialmente, podemos hacer distinciones. Bueno, pero es que así es el mundo. Pero mire, aquí no es una cuestión de si uno tiene mucho o tiene poco. Aquí es una cuestión de qué yo hago con lo que tengo. Y qué yo hago con la invitación que me hace Jesús para seguirle. Si tengo mucho, estoy dispuesto a desprenderme de lo que tengo, de parte de lo que tengo. Si tengo poco, también. Y entonces caminar por los contornos de nuestra vida, llámese si es una salida geográfica o si no lo es, pero en el sentido tal vez figurado de lo que Dios quiere, y estar dispuesto a recorrer fronteras que nunca había experimentado. Siempre, amada iglesia, el espejo de la palabra es el mejor y será el mejor referente para cultivar nuestra relación con Dios. No sé si el tema va cogiendo sentido, pero a mí me parece que seguir a Jesús es mucho más que cumplir con un formato religioso de una institución. A mí me parece que seguir a Jesús va a tener que tomar en cuenta desprenderme de ciertas cosas de mi pasado, de ciertas cosas que me atan a la vida anterior y alzar mi mirada al horizonte para que donde vea la luz de Cristo, dirigirme hacia allá. No necesariamente porque sé el rumbo de mi vida, ¿verdad?
muchas circunstancias en que no sabemos a dónde vamos. Yo te pregunto a ti, Angie, si tú estabas totalmente certera de lo que iba a pasar con tu vida en la enfermedad, o como bien tú dices, tenías la duda si ibas a sobresalir o no. No hay certidumbres absolutas en nuestra vida. No sabemos qué va a ser mañana. Lo que sí sabemos es que estamos siguiendo a Jesús, y que seguir a Jesús y contemplar su luz a través principalmente de lo que Él ha dicho en su palabra es suficiente. Así que esa luz nos alumbra nuestro caminar hacia Él, pero también nuestro caminar hacia nuestro prójimo. La vida de nuestro personaje principal comenzó, como les dije, en Belén, pero de allí se fue, luego regresó a su tierra y de allí partió para Capernaum, y ese es el contexto que nosotros tenemos ahí en la pantalla en esta mañana. Analice el texto bíblico desde ese punto para que usted vea lo interesante que se torna el pasaje para cada uno de nosotros. Y analicemos también nuestra propia vida a la luz de eso. ¿Dónde hemos nacido? ¿Dónde vivimos? ¿A dónde nos hemos mudado? ¿Cuáles son las expectativas para el futuro en términos de movilidad o no? ¿Qué me espera en una nueva tierra? ¿Qué le espera a nuestros hijos en una nueva tierra? ¿Cuál es la realidad de ellos hoy? ¿Cuál es el futuro para ellos? ¿Será que hay o habrá ambiente en aquella tierra, en la nuestra o en cualquiera para un regreso? Y entonces Jesús, por decisión propia, interesante, se va a un lugar donde la gente es rechazada. Capernaum, donde vivía gente, póngale comillas, de segunda categoría. Usted puede pensar en eso como un disparate hoy. Yo quisiera pensar que es así, que eso lo veamos como un disparate. Es decir, que el lugar de origen le pone categorías a las personas. Absurdo, absurdo. Pero también lo tenemos que ver desde el punto de vista de lo que está haciendo el autor bíblico. Está describiendo su realidad. Y en ese sentido, pues ahí está la realidad. Pero hoy no es así. Hoy no es así. Jesús acabó con las distinciones. Y hoy nosotros estamos aquí celebrando la vida de Cristo. Celebrando que Jesús nos alumbró con su luz. Pero esa luz quiere alumbrar para nosotros seguir siguiéndole en su camino. Parece solo un recorrido geográfico de un repaso de historia, ¿verdad que sí? De una clase de historia, pero seguir a Jesús en este recorrido mental, en este mundo material, es también seguirle en su trato preferencial por la humanidad. Yo les pregunto si ustedes piensan que es cierto o no que Jesús pudo decidir quedarse en Jerusalén, en el centro de la vida religiosa y política, y que pudo quedarse viviendo en la comodidad que eso implicaba. Sí, lo podía hacer, pero entonces no se hubiese cumplido la palabra del profeta, que él tenía que ir a los lugares donde no había luz, y por eso se va a Capernaum. Entonces quizás una pregunta para nosotros es: ¿cuál es nuestro próximo destino? ¿A dónde vamos? En las circunstancias en que nos encontremos. Después de aquí. Y en relación a nuestro tema del año, me parece interesante que su ministerio, sin ser un pescador, sin ser de abolengo, de familia de pesca, se da a orillas del mar. En la orilla de Galilea,
a llamar a sus discípulos. Y les dice, según leímos en el texto, a dos de ellos primero, le dice, oye, ¿qué ustedes hacen allá? Bueno, pues estamos aquí que vamos a pescar. Pues dejen la red y sigan. Y Mateo dice que fueron a su casa, allí estuvieron un mes preparándose. Mateo dice que al instante, dejando las redes, le siguieron. Y que después llamó a dos más e igualmente dejaron las redes, dejaron a su padre y le siguieron. ¿Qué implicaciones tiene para mí el tema de esta mañana? Sigamos a Jesús, pero ¿a dónde? Sigamos a Jesús al encuentro con la oscuridad para alumbrarla a los lugares donde escasean las comodidades, a la gente de segunda clase que es rechazada. Y la pregunta, ¿a dónde vamos a seguir a Jesús? Para cada uno de nosotros la tenemos que contestar cada cual. Que Dios nos bendiga y nos dé el poder para seguir siguiéndole. Amén. Agradecemos al pastor el mensaje que nos ha traído, mensaje que no es del pastor, sino es de nuestro Señor a través de él. Sigamos trayendo luz, sigamos siendo instrumento para que otros conozcan al Señor. Ahora el pastor nos da la bendición y terminamos con el cántico en tu presencia. Muy bien.